Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por traernos aquí, Padre Santo, para estudiar tu palabra, Señor. Señor, permite que la palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Santo, que aquellos que escuchen tu palabra, Señor, que ellos puedan atesorarla en su corazón, que la puedan entender, Señor, y que la puedan poner en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a hablar de la historia de Zaqueo en la Biblia. En Lucas 19, versículo 1. Vamos a estar hablando de Zaqueo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Aleluya. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que Zaqueo era un publicano, el jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Para darle un poquito de contexto, estas eran personas que, siendo judías, trabajaban para el Imperio Romano, tenían posiciones de recaudar los taxes, los impuestos del pueblo, de su propio pueblo, para entregárselo a los romanos. Pero la mayoría de las veces, estas personas que trabajaban haciendo este oficio no eran personas de mucha honestidad, y ellos muchas veces aplicaban una mayor cantidad o recaudaban una mayor cantidad de la que tenían que recaudar de su propia gente, y así se enriquecían, por ponerlo así, a costilla de su propia gente. Entonces vemos, dice que Jesús iba entrando entró a la ciudad de Jericó, y que dice que iba pasando por la ciudad. Me imagino se refiere aquí que iba caminando quizás por el mismo centro de la ciudad, quizás donde estaba el mercado y toda la gente se reunía allí, porque si tú andas predicando, si tú andas evangelizando, tú quieres ir
donde hay multitud para que el mayor número de personas puedan oír la palabra de Dios. Entonces dice que Jesús iba por el medio de la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo estaba allí, que era publicano y que era rico. Señala esta cosa, que era publicano, recaudador de impuestos, y que era rico porque iban de la mano. Se hizo rico a cuenta de los impuestos. Entonces dice aquí que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y esto es contrario a los tiempos que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, en que la gente no quiere saber quién es Jesús. Que en este mundo que estamos, en este mundo de maldad, en este mundo donde va creciendo la maldad cada día, la gente en vez de acercarse a Dios, prefiere alejarse de Dios. Porque en muchas instancias, el que no conoce la palabra de Dios quiere atribuirle a Dios las obras del enemigo. Quiere atribuirle a Dios todas las calamidades que vienen a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces es la desobediencia del hombre que trae toda esa calamidad, el pecado del hombre. El que camina contrario a Dios lo va a encontrar, pero lo va a encontrar de una manera diferente. La ira de Dios dice que viene sobre aquellos que hacen injusticia. Entonces, Zaqueo, siendo un hombre pecador, un hombre que engañaba a su propia gente para enriquecerse, él se dispuso, él tenía curiosidad de saber quién era este Jesús. Acuérdense, Jesús iba predicando por todas partes y ya su fama se había conocido donde quiera que iba, porque donde quiera que Jesús entraba, iba sanando, iba curando a la gente. Oh, gloria a Dios. Entonces Zaqueo había oído de este Jesús. Y cuando llegó la oportunidad de tenerlo cerca, él quiso saber quién era Jesús. Él quiso acercarse a Jesús. Pero dice la palabra que la multitud no lo dejaba y que él era muy pequeño, era hombre de muy pequeña estatura. Él, para nosotros le diríamos que era casi quizás un enano, no sé, de muy corta estatura. Entonces se le hacía difícil. Pero él no dejó que esta adversidad le quitara la oportunidad de acercarse a Jesús. Y eso debía de darnos a nosotros una lección, que nosotros los que caminamos en Cristo, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, cuando llega la situación en nuestra vida, en vez de alejarnos de Jesús, debemos de correr hacia Él, porque en Él está la respuesta, porque Él trae paz, porque Él trae tranquilidad a nuestra vida en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de desesperación, en esos momentos en los que vemos la adversidad mucho más grande que el Dios que nosotros tenemos. Entonces, Zaqueo, siendo un hombre pecador, nos da a nosotros una lección de cómo debíamos de actuar. Entonces él procuraba llegar hacia Jesús, pero no podía. Y dice que corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Este árbol dice que es un árbol de la higuera, pero contrario a la higuera de Israel, era una higuera egipcia, que posiblemente más alta, con unos ramos más fuertes que podía subirse una persona allá arriba. Entonces dice que él buscó la manera, subió para poder ver a Jesús. Oh, aleluya. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Es algo maravilloso y poderoso que Jesús llega a tu ciudad y que te llame por nombre. Porque ¿cómo iba Jesús a conocer a Zaqueo si nunca lo había visto? Si nunca lo habían introducido, si nunca se lo habían presentado. Sin embargo, él conocía a Zaqueo. Y esto nos da a nosotros la perspectiva de quién es Jesús, de que él es Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios que lo sabe todo, aleluya, que nos conoce por nombre. La palabra dice en Juan 10:3 que él llama a sus ovejas por su nombre. Aleluya. Entonces le digo, Zaqueo, date prisa. Él vino con la autoridad de aquel pues que lo puede llamar todo, que lo puede ordenar todo. Él vino y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. Aleluya. Porque hoy es necesario que poste yo en tu casa. En el Medio Oriente, en esos tiempos, cuando una persona llegaba a una ciudad, cuando llegaba un extranjero, cuando llegaba una visita, era algo honroso recibir esa visita en tu casa. Pero el contrario, por ejemplo, a lo que vemos en la historia de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los dos ángeles que Dios había enviado, que llegaron a la puerta de la ciudad, corrió hacia ellos y le dijo, quédense conmigo en mi casa. Pero contrario a esto, la realeza que llegó, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, él se invitó él mismo. Él le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy yo me quede en tu casa. No se lo pidió de favor, no le dijo, Zaqueo, por favor, yo necesito un lugar donde quedarme. Él le dijo con autoridad, con el dueño de todo, porque él es el dueño del oro de la plata, el dueño del universo completo. Él le dijo, Zaqueo, hoy yo voy a posar en tu casa. Aleluya. No había opción, porque la palabra dice que la salvación viene de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación viene de Dios. No hay opción para nosotros. Jesús dijo, Zaqueo, hoy yo vengo a quedarme en tu casa. Cuando Jesús nos dice que Él viene a quedarse con nosotros, no tenemos la opción porque la salvación solamente viene de Dios. Aleluya. Entonces dice que Zaqueo fue muy obediente y dice que bajó a prisa y le recibió con gozo, gozoso. El pecador cuando se encuentra con Jesús, lo que debe de llegar a su vida es el gozo. Se tiene que ir todo aquello que nos trastornaba, todo aquello que nos causaba a nosotros preocupación, se tiene que ir porque llegó a nosotros la paz, llegó Jesucristo, llegó la verdad, el camino, la vida. Y Zaqueo, aquel pecador, aquel que todos veían con malos ojos, aquel del cual todos murmuraban, dice que recibió a Jesús lleno de gozo. Eso es lo que trae Jesús a nuestra vida. Cuando tú vienes a conocer a Jesús, tu vida cambia. Dice la palabra que nos convertimos en criatura nueva, que pasamos de andar en caminos malos a caminos buenos, que pasamos de andar contrario a Dios y venimos al camino de Dios. Entonces dice, al ver esto, todos murmuraban. Porque usted sabe que cuando usted viene a Cristo, todos van a murmurar de usted, todos lo van a señalar, todos van a hablar de usted. Porque si lo conocen, no les puede caber en su mente de pecadora de ellos que Jesús puede hacer un cambio en tu vida. Y aquellos con los que tú eres más familiar, con aquellos con los que tú te criaste, con aquellos con los que tú jugabas, compartías, esos son los que no van a creer que vino Jesús a tu vida. Esos son los que van a ser piedra de tropiezo. Esos son los que se van a convertir en una pared
se van a convertir en un estorbo para tu vida y muchos de ellos serán enemigos tuyos, muchos de ellos se irán en contra tuya, aleluya, solamente porque ha llegado Jesucristo a tu vida. Pero como Zaqueo, cuando llegue esa oportunidad a tu vida, si no has conocido a Jesús, debes estar gozoso porque ha llegado a tu vida la paz, la abundancia, toda la felicidad verdadera. Aleluya. La felicidad que no la puede dar este mundo. La paz que no la puede dar este mundo. Porque solamente Jesucristo puede llenar ese vacío que hay en nuestros corazones. Aleluya. Entonces, Zaqueo estaba gozoso y dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No es la primera vez que a Jesucristo lo acusaban de juntarse con los pecadores, de juntarse con aquellos que siempre nosotros señalamos como peores que nosotros, pero no vemos, como dice Jesús, la viga que hay en nuestro ojo. Vemos la pajita que hay en el otro, pero no vemos lo que está pasando en nuestra vida. Vemos el pecado de todo el mundo, pero no vemos nuestro propio pecado. Vemos nuestro malo camino, pero no vemos los malos caminos de otros, pero no vemos nuestros malos caminos. Entonces, en otra ocasión, cuando Jesús le dijeron que por qué, le preguntaron a los discípulos que por qué tu maestro se junta con pecadores. Jesús le contestó, ¿usted sabe lo que le contestó a los maestros de la ley? Que aquellos que no están enfermos no necesitan médico. Entonces, ¿por qué? Eso nos da a nosotros un ejemplo muy bueno. En el mundo que estamos viviendo, nosotros venimos a Cristo, nos hacemos miembros de la iglesia y para nosotros ya esa es la salvación. Ya tenemos a Dios, ya todo está bien. Pero ese no es el modelo. Es bueno que nos congreguemos con nuestros hermanos, porque eso no lo dice la Biblia, que es bueno. Pero ese no es el trabajo. Ese no es el arado donde Dios te ha enviado. Es el mundo donde nosotros debemos ser influencia. Es el mundo donde nosotros debemos ser la sal. Dice que nosotros somos sal y luz. Entonces no es sentado en medio de la luz que tú puedes resplandecer. Para tú resplandecer, tú tienes que estar en el medio de la oscuridad. Usted puede entrar a un cuarto bien grande y usted saca un fósforo y lo enciende. Y ese pequeñito, esa pequeñita llama, aunque sea por unos segundos, ilumina el cuarto completo. Pero si tú estás sentado donde hay mucha luz y tú prendes ese fósforo, nadie va a ver esa luz porque ya la luz que hay alrededor es aún mayor que la que tú produciste. Pero entonces el cristiano, el que viene a Cristo, el que se entrega de verdad a Jesús, le debe doler ver cómo el mundo se muere, cómo el mundo se pierde, cómo las almas se pierden. Y a nosotros Dios nos dio una encomienda y es de llevar su palabra a todos aquellos que no la han conocido. Entonces, para que tú seas luz, para que tú seas sal, tú tienes que irte allá afuera a buscar las almas que están perdidas. Eso es lo que nos está diciendo. Jesús dice, el que no está enfermo no tiene necesidad de médico. A nosotros ningún médico nos recomienda medicina. Nosotros no vamos al doctor si no estamos enfermos. Y el médico no te va a recetar medicina si tú no la necesitas. Entonces el evangelio es esa medicina. La palabra de Dios es la medicina que necesitan todos estos que andan perdidos, todos esos que no han conocido al Mesías, todos esos que como Zaqueo quizás tienen la curiosidad de saber quién es Jesús, pero porque todo el que está alrededor de él, por preocuparse de qué dirá la gente, no se acercan a Jesús, porque no quieren que lo señale nadie.
Pero yo te digo que no importa quién te señale, si tú vienes a conocer a Jesús, será el mejor regalo de tu vida, será la mejor cosa que tú hayas conocido en toda tu vida. Esa es la salvación que viene a través de Jesucristo. Es el regalo más grande, el regalo que te trae vida eterna. Aleluya. Entonces, no podemos señalar a aquellos que se acercan a Jesús. No podemos señalar el pecado de otros cuando estamos haciendo lo mismo. Entonces, si tú no has conocido a Jesús, ¿cómo estás señalando a los otros? Porque que se quieren acercar a Jesús. Si no, debería más bien ser influenciado por esa persona que ha decidido, que ha dado un paso de fe y ha decidido saber quién es Jesucristo. Aleluya. Entonces dice la palabra, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos una transformación de Zaqueo, solamente porque Jesús entró a su casa, solamente porque Jesús le dijo, yo voy a cenar contigo, yo voy a posar en tu casa. Solamente tomó esto para que Zaqueo fuera transformado. Porque aquí no dice que Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, yo te recomiendo que tú cojas la mitad de tu dinero y que se la dé a los pobres. Si tú has engañado a alguno, que tú se lo devuelvas, se lo cuadriplique. Tú sabes lo que aquí dice que él de su propio corazón vio su maldad y se arrepintió. Eso es, arrepentimiento es una manera de cambiar de cómo tú piensas. Entonces, Zaqueo se dio cuenta de quién él era cuando vino frente a Jesús. Jesús se convirtió en el espejo que él necesitaba para ver su propia condición pecaminosa. En esos tiempos, de acuerdo a la Biblia, si usted se robaba algo y a usted lo encontraban culpable, usted tenía que pagar lo que usted se robó y tenía que pagar un 20%. Pero si era un judío, pero si era que usted se robaba algo de los romanos, usted tenía que pagarlo 4 veces. Y era si le perdonaban su vida, porque en la mayoría de los casos lo que hacían es que a usted lo mataban. Pero si usted se robaba $1,000, tenía que devolver 4,000. 3 veces más de lo que dice, 4 veces más de lo que dice la palabra. Entonces Zaqueo, conociendo las leyes romanas y las leyes judías, él va de su propia voluntad y dijo, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Qué diferencia entre Zaqueo y aquel joven rico? Aquel joven rico que de acuerdo a la ley estaba en el camino correcto. El joven rico que encontró a Jesús andaba en el camino correcto porque hacía todos los mandamientos de la Torá. Pero sin embargo, cuando Jesús le dijo, despójate de tus bienes y dáselo a los ricos, ahí se dio cuenta de que solamente seguir los mandamientos no te enseña a ti a ser piadoso con los demás, no te enseña a ver la necesidad de los otros. Se ve que el joven rico, a pesar de que seguía el camino de la ley, era avaricioso en su corazón. Amaba más la riqueza que la salvación de su alma. Y dice la palabra que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque Jesús tocó su tesoro. Lo que le pidió fue su tesoro. Pero la palabra dice que no te hagas tesoro en la tierra, donde dice que el moho y la polilla destruye, sino que hagas
tesoro allá en el cielo. ¿Cómo te va a hacer tesoro en el cielo? Obedeciendo la palabra de Dios, siendo fiel a su palabra, haciendo su voluntad. Y parte de eso es que cuando Dios te enriquece a ti, que tú compartas los bienes que tú tienes con aquellos que tienen necesidad. Saqueo nos mostró un contraste grande entre el joven rico y el joven rico que supuestamente seguía el camino de Dios y aquel que era un tramposo que no conocía a Dios. Pero cuando conoció a Dios, la palabra dice que trajo convicción a su corazón y se dio cuenta de su condición. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para nosotros conocer quiénes somos, tenemos que leer esta palabra. Es un espejo que nos muestra nuestra condición. No estoy hablando de religión. Yo no te estoy hablando de que tú crees que tú seas lo más santo que hay. Eso no se trata de eso. Tú te puedes creer todo lo que tú creas en tu mente, pero la palabra lo dice Santiago, que sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el que no hace la palabra, el que la lee y no la hace, es como un hombre que se para frente a un espejo, ve su condición. Quizás está todo, su pelo todo revuelto, todo, y no hace nada, solamente mira y sigue. Así mismo es el hombre que lee la palabra de Dios y que no hace lo que dice esa palabra. Entonces, no es religión, es conocer a Dios, es una relación con Dios. Y cuando tú vienes a una relación con Dios, entonces ya no se trata de legalismo, de religiosidad, ni de ninguna de esas cosas, sino de una convicción verdadera que llega a tu corazón, de un cambio en tu vida, de vieja criatura a nueva criatura. Ahí se demuestra, ahí tú das testimonio que verdaderamente has conocido a Jesús. Entonces, dice que se puso de pie y que ofreció pagar, dar la mitad a los pobres y pagarle, restituirle a todo al que le había robado. Usted sabe, cuando yo me pongo a leer esto, me vienen a la mente todos estos falsos profetas del tiempo de hoy que se han enriquecido engañando a la gente y son multimillonarios. Entonces ellos vienen y supuestamente se arrepienten. Ellos se paran delante de su grupo. Oh, yo me arrepiento. Yo estaba malinterpretando la palabra y en cuestiones del diezmo y de las ofrendas, y yo la interpreté mal, y por eso hoy yo me arrepiento delante de todos ustedes. Mentiras del diablo, porque si de verdad tú te arrepientes, entonces como Saqueo debías de decir, y hoy yo voy a ir al banco y voy a sacar todo mi dinero que me he robado de ustedes y se los voy a devolver con intereses. Eso es lo que debía de pasar si verdaderamente hubiera convicción y arrepentimiento, pero eso no es lo que está sucediendo en ese caso. En ese caso lo que está sucediendo es que ellos se están dando cuenta de que la gente está abriendo sus ojos y que están dejando la silla y se están yendo a otros lugares. Y cuando ellos ven que su dinero se está reduciendo, tienen que traer otra artimaña, otro engaño para cubrir el engaño mayor. Y se convierte en un ciclo vicioso y nunca hay arrepentimiento, porque usted sabe que el que no es de Dios, no es de Dios. Aleluya. Entonces, dice yo, si a alguno le robé, se lo doy cuadriplicado. Y dice la palabra que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Cuando Jesús viene a nuestra vida, llegó la salvación a nuestra casa. Cuando tenemos un encuentro con Jesús verdadero, no podemos pararnos delante de Él. Tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que venir arrepentidos delante de Él. Debemos doblar nuestras rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su majestad es tan grande que trae convicción a nuestro corazón de que no somos dignos de su presencia. Oh, aleluya. Pero qué hermoso que nosotros, a pesar de que merecíamos la muerte cuando andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y Jesús nos ofreció vida a través de su propia vida. Entonces, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No importa cómo tú veas a alguien. Muchas veces nosotros, como a un libro, miramos la cobertura de un libro y ya queremos juzgar ese libro. Hay muchas personas que la vemos siendo cristianos y no siendo cristianos, y la vemos en la calle y la miramos quizás hasta con desprecio, porque como ellos se ven, porque quizás estén en las drogas, porque quizás estén homeless, porque quizás estén por ahí tirados en la calle en necesidad y en unas condiciones muy detrimentes. Pero usted sabe qué, que esos son hijos de Abraham. Esos son hijos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Que no importa cuánto una persona se vea sumida en el pecado, cómo usted lo vea, que usted lo vea perdido, que usted diga ya se no tiene salvación, como le decían a David. Pero sin embargo, la mano de Dios no se ha cortado. Dios está ahí esperando, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y eso que nosotros vemos como que ya no tiene salvación, esos son los que tienen el encuentro con Jesús. Y cuando llega Jesús, ellos abren sus brazos y gozosos vienen a Él. Ese fue el caso con Zaqueo. Él llegó la hora de la salvación. Llegó Jesús. Y él dijo, Señor, yo te recibo contento, gozoso, porque yo quiero que mi vida cambie, aleluya. Y esos son hijos de Abraham. Hay salvación para ellos, porque la promesa que Dios hizo a Abraham, esa promesa todavía está vigente. Esa promesa no se fue con el nuevo pacto, al contrario, entró en vigencia, porque ahora todos los pueblos de la tierra se benefician de la promesa que Dios hizo a Abraham, de la promesa de un Salvador, de un Mesías, de aquel que murió en la cruz para darnos vida. Oh, aleluya. Entonces, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga como dice, el Hijo del Hombre vino a buscar. Jesús nos está buscando a nosotros. Hay muchos que dicen, hasta yo lo decía en mi ignorancia, yo encontré a Jesús. El que anda perdido soy yo. El que anda perdido eres tú. El mundo el que está perdido. El Salvador siempre ha estado ahí. Pablo dice que solamente tenemos que mirar alrededor nuestro para darnos cuenta que hay un Dios, que no tenemos excusa. Entonces, Jesús no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros, pero Él es tan bueno que Él anda en busca de esa oveja perdida, que Él deja la 99, que Él deja a un lado allá a todos nosotros que ya hemos venido a Cristo. Ya Él nos pone en un lado porque estamos en su redil. Entonces Él va detrás de aquella oveja perdida, detrás de aquel drogadicto, detrás de aquel que está joven, que está viviendo en la calle, que cree que ya su mundo se acaba, que no hay
esperanza. Aquel que está sumido en la maldad, en la ganga, en la droga, en todas esas cosas. Jesús te dice que nunca es tarde, que hay esperanza, porque tú eres hijo de Abraham y porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hay esperanza para ti, amigo. Amigo y amiga que me escucha, hay esperanza. Hay esperanza porque así mismo como hay mucha gente perdida hoy, así estábamos nosotros. Porque nadie nace salvo. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores porque el hombre pecó en el jardín del Edén. Y hemos heredado esa caída en el jardín. Y hemos sido destituidos, dice la palabra, de la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir que Dios no quiere nada con el que peca, pero sí quiere que él se arrepienta, que venga arrepentido. Un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará Dios, dice la palabra. Él no lo desprecia. Entonces no importa lo que tú hayas hecho. No importa que la gente te conozca como un drogadicto, como un ladrón, como lo que ponle todo el adjetivo que tú quieras, como lo peor que todo el mundo piensa. Pero tú sabes qué, que para Dios tú eres hijo de Abraham. Para Dios la promesa está ahí en la mesa. Solamente tú tienes que venir a cenar con Cristo. Solamente tienes que venir a las bodas del Cordero. Tú tienes que venir a la presencia de Dios, pero para hacer eso tú tienes que arrepentirte. Para hacer eso tú tienes que reconocer que tú eres un pecador que necesita un Salvador. Que tú eres ese Zaqueo de esta historia. Que yo era el Zaqueo de esta historia. Que todos los que han venido a Cristo eran el Zaqueo de esa historia. Todos éramos pecadores, todos seguimos siendo aún pecadores ahora, pero hay diferencia cuando viene Cristo a tu vida. Oh, gloria a Dios. Entonces, Cristo te está buscando. No porque no, tú estás perdido y Él sabe dónde tú estás. Pero Él te está buscando. Y a su debido tiempo, Él hará la obra en tu vida. Así como un día el Espíritu Santo vino a mi vida, así mismo se presentará Jesús a tu vida. Entonces tú verás como Zaqueo tu condición pecaminosa y tú verás que necesitas un Salvador en tu vida, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Meriba. Para los que no conocen eso, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, el Señor lo había sacado a ellos de Egipto. Egipto es una muestra de lo que es el mundo, un tipo de lo que es el mundo. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero cuando Dios lo sacó de la esclavitud y andaban por el desierto, comenzaron a quejarse de Dios. Y esto no agradó a Dios, porque a ellos se les había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces comenzaron a quejarse contra el enviado de Dios que era Moisés. Por eso dice, si oyes hoy su voz, si Dios te está llamando hoy, si el Espíritu Santo toca tu corazón hoy, no le digas que no, porque hoy es el día de la salvación. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Meriba. Nosotros, los que no hemos conocido a Dios en esta tierra todavía, nosotros los hombres, digo nosotros porque yo soy hombre,
y sigo batallando en mi vida, porque no dice la palabra que cuando tú vienes a Cristo, que tú no cometerás más pecado. Lo que dice es que tú no vas a practicar el pecado, porque ahora el Espíritu Santo reina en tu vida. Entonces, si Dios te llama hoy, si la palabra toca tu vida hoy, no le digas que no. No le digas a Dios, al Espíritu Santo, que yo lo hago después. No le digas que yo estoy muy joven. No le digas de que tú estás tan perdido que nada te puede salvar, que ya no tienes remedio. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que el enemigo quiere. Nuestra primera batalla que perdemos con el enemigo es en nuestras mentes. Para Dios tú eres valioso. Aún siendo pecador, tú eres valioso porque tú eres criatura de Dios. Pero para ser hijo tienes que aceptar a Jesucristo. Entonces Él está ahí con los brazos abiertos, esperando que tú digas, Señor, entra a mi corazón. Y para que eso suceda, la palabra dice que tú tienes que creer. Primeramente hay que creer la palabra. Yo estoy predicando la palabra de Dios, porque nadie se convertirá si primero no escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces yo predico para que tú oigas la palabra de Dios y para que el Espíritu Santo toque tu vida. Yo no te puedo convertir a ti a nada, yo no te puedo cambiar. Pero el Espíritu Santo, el Dios del cielo, tiene el poder para cambiar todo lo que hay en tu vida. Para traerte de Egipto a la tierra prometida, donde allí hay leche y miel, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú eres esa persona hoy que no has conocido a Dios, que entiendes que tú eres ese Zaqueo de la historia, que estás robando, que estás engañando, que estás haciendo lo que sea que tú estás haciendo, Dios te anda buscando. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación solamente viene a través de Jesucristo. Entonces, hoy yo te presento a ese Jesucristo, aquel que murió en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ese eres tú, haz esta oración conmigo. Padre Santo, Señor, yo reconozco que como Zaqueo necesito un Salvador en mi vida. Que como Zaqueo yo necesito arrepentirme de toda mi maldad, de toda mi iniquidad, de todas las cosas que he hecho contrario a tu palabra, Señor. Oh Dios Santo, Dios eterno, hoy yo reconozco en mi corazón que Jesucristo, yo creo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y confieso con mis labios que Él es mi Señor y que es mi Salvador. Si has hecho esta oración, tú has pasado a ser parte de la familia de Dios, pero este es solamente el comienzo de un proceso de transformación por el cual Dios te seguirá llevando. Solo te pido que si no tienes una Biblia, que consigas una Biblia, que busques una iglesia donde se predique la palabra y que comiences a caminar en el camino de la bendición. Dios te bendiga.